Saludos amigos, muy buenas noches. No sería habitual, vamos de viernes, pero bueno, es que las fiestas mandan y se hace un poco más complicado a veces hacer el programa. Estamos en la finca, estamos en Gascona, estamos en el Boulevard de la Sidra y tengo el placer de estar acompañado por alguien que seguramente todos conocéis, Nacho Azparren. Muy buenas Muy noches. buenas, Pedro, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena por ese Muchas gracias. maravilloso libro que va a ser, yo creo que la entrevista va a circular, ¿no? en torno al libro. Lo primero, ¿cuándo te surge esa idea? Pues mira, yo siempre había tenido la idea de, encima de la mesa, digamos, de algún día tengo que hacer un libro. Evidentemente quería hacer un libro del Oviedo, pero no terminaba de darle forma concretamente a qué hacer, ¿no? Entonces sí me acuerdo, por ejemplo, la época que entró Carso y enseguida subimos a segunda división, digo, joder, esto si te lleva a primera, acabas jugando en Europa, esas pajas mentales que nos decimos todos. Bueno, Digo, que también nos ayudaron a hacernoslas. sí, claro, cuando dices, no sabéis de lo que mi jefe es capaz de hacer, aquello que decía Joaquín del Olmo, yo creo que todos nos lo creímos. Digo, joder, en unos años somos el nuevo Villarreal y estás en Champions. Digo, o sea, tiene una historia guapísima. Digo, algún día, joder, se puede contar una historia de... Pero luego vi que la cosa es que ese globo se deshinchaba y entonces digo, joder, voy a volver. A mí, ¿qué es lo que más me gusta de todo? Escribir de fútbol. ¿Y qué es lo que más me gusta dentro del fútbol? El fútbol de los años 90, que es el que viví yo de pequeño y el que me enganché, que era más todavía, no sé, a mí yo lo veía con otro colorido que el de ahora. Y en el caso del Oviedo, pues claro, multiplícalo por 10 porque era en primera división, con jugadores internacionales y demás. Y digamos que la semilla de la idea, cuando me surge todo esto, es haciendo un reportaje para la Nueva España con Gloria, que es la viuda de Tensi, que es una fenómena. Y claro, imagínate Tensi todas las vivencias que tiene. Gloria estaba siempre a su lado y sabe todas. Entonces era un reportaje con las camisetas que tenía guardadas en su casa, pues yo qué sé, tenía Onop con Rusia, Paulo Bento en Portugal, Sietes en la selección olímpica, César con el Depor, una pasada. Y entonces en esa conversación con Gloria me contó una anécdota que es buenísima, que no voy a hacer el spoiler para que la gente lo lea en el libro, que es de cuando está Luis Aragonés y Tensi de segundo, y hay una mala racha de resultados al principio, entonces los dos son súper supersticiosos, y entonces a Tensi va a parar con una bruja, la bruja Loli, que era una famosilla aquí en Oviedo. Entonces hay un exorcismo del Tartiere y sí, una cosa que es súper graciosa. Entonces yo cuando me contaron esa historia digo, joder, esto en el periódico igual queda muy tirado en el reportaje, queda ahí como en la digo, tengo que empezar a recopilar historias de este tipo porque en los años 90 es que hay mil. Entonces empecé a recopilar así poco a poco y al final pues fui dándole un poco de forma, temporada por temporada, e intentar que todo tuviera una coherencia para seguir temporada a temporada y salió el libro al final. Pero el germen fue esa, la historia de la bruja Loli. Pues que bueno lo de la bruja, es muy bueno el spoiler que la gente lo lea en el libro. La verdad que dices, el fútbol ese de los 90, que por suerte nosotros pudimos vivirlo, Sí. qué guapo era ese fútbol. Yo creo que era muy diferente. A ver, y seguro que dentro de 20 años los chavales que ahora son adolescentes dirán, el fútbol de los años 20 era muy bueno, el de los años 40 no es de verdad, pero la verdad es que tú lo analizas y por lo menos más emocionante era. Porque ahora es imposible que gane una liga, gane Atlético cada 20 años, pero es Madrid-Barça, Madrid-Barça, Madrid-Barça. Y hay poco margen a la sorpresa. De aquellas vimos al Depor trincar a los grandes, vimos al Valencia ser campeón un poco más tarde, pero veías otra cosa. Y luego es como el espíritu, yo siempre lo comparo de la NBA, que todos los jugadores, todas las franquicias de la NBA tienen jugadores que están a la altura de los mejores. Y en los 90 era así. O sea, tú podías quitarle un fichaje al Atlético de Madrid, a Onopko, luchaste con el Atlético de Madrid, hoy en día sería impensable. Entonces, por ejemplo, fichaste a Prosinecki, que era campeón de Europa y que venía del Madrid. Yo pongo siempre un ejemplo, que es un ejemplo muy random, pero que para que se entienda, que el Oviedo haya fichado a Prosinecki viniendo del Madrid, es como si ahora Osasuna, que es un equipo de zona media como era el Oviedo en los 90, hubiera fichado a Hazard este año. ¿Sabes? Vale. Hazard después del Madrid no triunfa, pues lo ceden sí, bueno, una cesión, lo ceden a Osasuna, imagínate cómo se hubiera puesto Pamplona, ¿no? Con un jugador de ese nivel. Y nos pasó con Duboski también. Y Duboski, que también venía de Madrid, y Lakatos, que era campeón de Europa. O sea, fichaste dos campeones de Europa, más Duboski, que estaba llamado a ser el mejor jugador de Europa y que por eso había apostado al Madrid. Eso, el Oviedo llegará a primera algún año, yo estoy seguro, y más pronto que tarde, pero es irrepetible esa situación. O sea, tener ese nivel de jugadores, ganar tantas veces a Madrid y Barça, en el Camp Nou, en el Bernabéu, en casa que les ganabas bastante, al Atlético que le metiste mano tantas veces, eso es irrepetible, yo creo. El Atlético de Madrid baja en el Tartiere. Claro, y bajan el Tartiere, y el Sevilla baja en el Tartiere, pero es que además, a principio de la década, Atlético de Madrid, no sé si son 5 partidos seguidos viniendo al Tartiere que pierde, y pierde bien. El Canta y no llora, el Carlos te quiere la gente del Tartiere y tal, fueron goleadas al Atlético. Entonces yo creo que tal y como está hoy visto, cómo está configurado todo, esas experiencias yo creo que son irrepetibles. Igual cambia luego y en el futuro estamos hablando de otra cosa, pero hoy por hoy, tú imagínate que tenemos suerte y sube el Oviedo, el año que viene el Oviedo no va a hacer, o sea, no creo que tenga fichajes internacionales como tenía y que puedas luchar contra Madrid y Barcelona. Es muy complicado, la burbuja hinchó muchísimo Sí. y se desmadró para eso, lo que dices tú, 1 o 2. Y se diferenció mucho, claro. Y bueno, ahora la tendencia no parece que vaya a ser algo igualitario, porque de hecho ya se habla de la Superliga, ¿no? La Superliga lo que haría sería acrecentar más las diferencias entre grandes y pequeños.
Entonces, no, nada me hace ser optimista con que aquella época de los años 90, luego, aparte como era la sociedad, ¿no? Era todo más colorido, más, no sé, se veía de otra forma. El campo también ayudaba mucho. Claro, el Tartiere, es que la gente que no haya visto el viejo Tartiere iba a leer cosas que a veces era incomodísimo, porque era muy incómodo, era feo, bueno, sí, porque no, Sí, guapo no era, pero lo que pasa es que tenía el encanto de decir, sí, bueno, que hormigón también tenemos ahora, ya, también es verdad, pero estéticamente, estabas más encima. claro, pero estéticamente es verdad que tú no lo pondrías de ejemplo de arquitectura de ningún Para tipo, nada. pero claro, era tu campo, y al final, si a ti se te hacía incómodo, a los rivales mucho más. Y se crea una especie de clima. Bueno, joder, es que nosotros estuvimos 18 meses en Oviedo sin perder. Sin perder en casa. Otra cosa que es imposible que vuelva a pasar. Sí, yo creo que es imposible que un equipo de primera división que no sea Madrid-Barça esté 18 meses seguidos sin perder en casa. Y pasando Madrid y Barça, ni los amistosos perdió el Oviedo. Entonces yo creo que ese clima que se generó, ese Tartiere, que la gente venía y te cantaba aquello de esto no es un campo, es un futbolín. Y al final yo creo que la gente le hacía esta gracia y lo cogió como suyo, ¿no? Sí, eso es irrepetible también. O sea, esos ambientes que había, seguro que el del Racing te dice lo mismo del Sardinero de aquellas, Atocha de la Real y demás, y son cosas que se han perdido. Claro. Era un campo que se me parece mucho al Tartiere. Sí, muy parecido. Un campo precioso. Y mira que el de Osasuna es una gozada de campo, pero es otra cosa, claro. Ya cambió mucho el fútbol y ahora es mucho más moderno, pero le falta yo creo que ese encanto que había en los años 90. Yo no sé si estás conmigo, yo algo que echo de menos era cuando el fútbol era todos los partidos a la misma hora. Ya, no, eso muchísimo. Y era espectacular. Y además, como era 5 de la tarde, yo desde el punto de vista de aficionado, ya no solo aficionado, sino como profesional, claro. A mí ahora me ponen un partido a las 10 de la noche, claro, y voy apuradísimo. Acabas a las 1000. Pero los primeros recuerdos que tengo de fútbol es en la radio. Me acuerdo que escuchaba a Gonzalo en Radio Nacional con el carrusel, bueno, se llama carrusel, tablero deportivo creo que era, ¿no? Y te conectaban con todos los campos y había gol y era emocionante, y ahora solo lo puedes ver en las 2 últimas jornadas y cuando pasa te reenganchas con la radio, ¿no? Y te recuerda eso de minuto y resultado. Claro, que es una gozada y de repente goles no sé dónde y estás ahí nervioso a ver quién había marcado. Eso ya, claro, ahora está la preponderancia de las televisiones, de los horarios de hacerlos más para que se vean más partidos, aunque sean en horarios que perjudican al espectador, y eso yo creo que también es una cosa que hemos perdido y que es difícil que se vaya a recuperar. Hay muchas cosas que es difícil de recuperar. Porque en el momento que ya pasas por el aro, claro, volver atrás para ellos es muy complicado. No, y que además eso, que si las prioridades ahora son la televisión y los derechos televisivos y demás, está claro que lo menos que van a mirar es por juntar todos los horarios a la misma hora. Pues el horario unificado de que era 5 o 7 era espectacular. Porque además sabías perfectamente, puedes planificarte, porque no te puedes planificar. Y luego el encanto de que, no, esta vez jugamos a las 9 que nos lo pone el Plus. O las autonómicas, ¿no? Entonces, o cuando sacaron el del lunes. Claro, sí, el del lunes de Antena 3. Y el derbi muchas veces lo televisaba el Plus, que era un petardazo siempre de partido horrible, de rebotes, de tal, de 0-0, 1-0, gol en propio y tal. Y cuando las autonómicas lleva palabras mayores, porque yo creo recordar que las autonómicas era el gordo, el que elegían, que ya sea Madrid-Barça, pero bueno, esto toca pues un Oviedo Madrid o lo que sea. Luego yo creo que elegía el Plus y luego el del lunes de Antena 3, yo creo que era como la tercera opción y tal, pero siempre te tocaba alguno y siempre era como, ¿no? Ese día Lucía, no, que esta vez nos va a ver toda España. Es verdad. La verdad que era completamente diferente. El fútbol evolucionó mucho y ahora, bueno, es un espectáculo, ¿no? Lo engloban todo en que no sean solo los 90 minutos, pero yo creo que un poquito la esencia la perdimos. Sí, ahora es otra cosa, pues es más profesional, pues seguramente se genera más dinero. Es verdad que muchas de las consecuencias de los 90 fueron negativas, porque económicamente la burbuja se hinchó, todos miramos a otro lado, pero claro, hay evidentemente la responsabilidad de los directivos de aquella época, pero yo creo que no había una crítica a la situación económica de los clubes, y en el caso de Oviedo estuvo a punto de llevarle por delante, pero hay tantísimos casos en España, Zaragoza, Valencia, Depor, que lo fueron, Sporting mismo, que lo fueron pagando, porque aquello fue un desmadre también. Total. Entonces ahora sí que está mucho más controlado el tema económico, hay unos ingresos fijos, hay un tope salarial que juega, que la gente lo critica mucho, pero creo que es clave para que no haya esos pufos que había entonces. Entonces, claro, tenías un fútbol diferente, pero también con muchos riesgos, que ahora es más sobre seguro, ¿no? Yo recuerdo cuando se convirtieron en sociedades anónimas deportivas, sí. Bueno, fue un poco intentar paliar lo que dices tú, pero claro. Al final muchos cayeron. Y fue casi peor. Sí, el paso a las sociedades anónimas deportivas yo creo que lo que buscaba era precisamente eso, ¿no? Que los equipos con más deudas que lo pudieran solucionar, que hubiera alguien que pusiera la pasta y demás. ¿Qué pasa? Que yo creo que al final, en aquella época, como no había la mentalidad de que que el globo se podía pinchar, pero pasaban todo, ya no solo en el fútbol, en la construcción, la gente gastaba por encima de sus posibilidades, se entraba mucho dinero en España. Y yo creo eso, que no había la masa crítica que pueda haber ahora, yo qué sé, desde el punto de vista, por ejemplo, del periodista, ¿no?
Yo en aquella época era un guaje y ni me acuerdo de seguir en los medios, pero sí que pude ver en la hemeroteca y no vi artículos especialmente críticos cuando Eugenio presentaba pérdidas, que ahora si presentas pérdidas, incluso con Pachuca último hubo artículos críticos y hubo comentarios de decir, joder, es que es insostenible, ¿no? Un modelo a ese plazo. Pero yo creo que es eso, porque es otra mentalidad, ¿no? Entonces, se vio a largo plazo, o sea, todo lo que se generó en los 90 de deuda, yo te diría que hasta hoy mismo hay muchos clubes que sigue pesando. Yo digo porque tuvo la suerte de Carso, de la ampliación de capital y que fue eliminando la deuda, pero fue una consecuencia. Si no, el Oviedo no existiría. Claro, las deudas que se fue metiendo en la mochila y todo lo que se pasó en 2003, de milagro no acabó con Oviedo. Bueno, y los clubes que tuvieron que refundarse son el mejor ejemplo de aquello. Te vuelvo al libro. La parte que más te gusta después de haberlo escrito, si tienes alguna. Sí, no, a ver, es que según me lo pregunta mucha gente, voy cambiando. Pero yo es verdad, y eso es una sensación que tenía, que lo que yo tengo más recuerdo me gusta más. O sea, yo, por ejemplo, soy del 83, entonces, yo qué sé, el ascenso no me acuerdo, porque tenía 5 años, y me cuentan, joder, salimos a celebrarlo, y estaba Oviedo hasta arriba, y la UEFA, tengo el recuerdo de la UEFA, de Escurabi y demás, pero no me acuerdo de acciones concretas del juego y demás. Entonces, a partir del 93, cuando tenía 10 años, me acuerdo más. Cuando ya eres consciente. Claro, ahí ya eres más consciente de los jugadores y demás. Y sí que te diría, si tengo que elegir una temporada, la 94-95, yo creo que es la que más recuerdo tengo de pequeño, es cuando ficha Prosinecki, y también de la que yo creo que tiene más literatura, precisamente por Prosinecki. Si me tengo que quedar con una temporada, diría que no 94-95. Quedan fichajes muy complicados porque yo creo que lo veo siempre fichado de manera complicada, ¿no? Porque joder, juicios. La historia de Onopo es brutal. Yo me acuerdo cuando Jesús Gil le dijo que no, que Oviedo era un pueblo solo de carbón y vacas. Y que la gente iba en madreñas, eso lo contó él según llegó. Y incluso, yo qué sé, para fracasos como el de Borrelli, a fichar a Borrelli, que fueron hasta Grecia, firmaron el contrato y se volvieron en el mismo día, y resulta que unos días después Borrelli firma la ampliación con Panathinaikos. Joder. Entonces tiene que entrar la FIFA con Borrelli, tiene que entrar la FIFA con Onouko, con Jokanovic hay un lío morrocotudo también porque viene aquí, lo esconden en Ribadesella, pero tienen que volver a Yugoslavia para firmar el contrato. ¿Qué pasa? Que Yugoslavia está resquebrajada de entonces. Entonces Eugenio llega con Celso a Budapest y no hay manera de ir de Budapest a Belgrado, que son 400 kilómetros, es un Madrid-Oviedo. Entonces tienen que buscar un paisano que les mete un camión de valijas diplomáticas que llevan allí patatas y Coca-Cola, se esconden allí para pasar los controles. Bueno, es tremendo. Otra cosa que es irrepetible, que hoy en día fichas con hablas tú del Big Data. Sí. Ellos llegaban a Yugoslavia y hablaban con un contacto que tuvieran allí, Brisic, el que luego fue entrenador, por ejemplo, en un contacto, Sekularac, y llegaban allí y le decían, fijaros en el Riquella, que hay un central que se llama Yerkan, que es buenísimo. Iba, lo veía en directo y con 2 visionados, ¡pum! Fichaje. Y entonces el Madrid así fichó el Madrid a Spasic y así fichó el Oviedo a Yerkan y mira cómo salió uno y otro, ¿no? Que tenías 2 vistazos, ahora el Big Data, los esfuerzos máximos por metros cuadrados. Sí, claro, te miden la intensidad, claro, los grafismos, los GPS. Y ya no necesitas ver, hay muchos directores deportivos que les gusta ver en persona porque los partidos ver en directo, pero hay muchos que los ves por televisión y datos y demás y se ficha conforme a eso. Y el tema de los fichajes a mí precisamente es una de las cosas que más me gusta del libro porque te habla o te define muy bien cómo eran las diferencias de entonces y ahora, ¿no? Y cómo se negociaba y cómo se llegaba a fichajes y te ponía dónde estaba el Oviedo en el mapa. Porque tú, clasificatoriamente esos años, realmente hay un año que queda sexto, que te clasificas para UEFA, que es magnífico, y luego hay varios de mitad de tabla, que para mí el equipo tenía más nombre que al final para quedarnos, o sea, medio del campo Jokanovic y Prosinecki, el de la 94-95 es para estar muy arriba, y Antic lo deja noveno y todavía luce, no, me tenían que hacer una estatua por dejar al Oviedo noveno, joder, con ese equipo. Que tenías. Joder, con Oli Carlos arriba, con Yerkan, o sea, tenía un equipazo. Pero si clasificatoriamente no te llama mucho la atención, pero si analizas por jugadores, Paulo Bento, un tío internacional con Portugal, el semifinalista de la Eurocopa, Dubowski, que iba a ser el Madrid lo ficha como la gran promesa de Europa, 2 campeones de Europa, fichabas tíos del Barça, a Cristóbal, a Christiansen, que te lo cedía el Barça, no sé. A nivel de futbolista sí que te pone más en el mapa lo que significaba el Oviedo de aquellas y cómo funcionaba también la competición de aquellas, ¿no? Que era muy diferente ahora. Muy diferente, un fútbol muy diferente, un fútbol muy distinto. Joder, pues qué bueno que un libro así, ¿no? Para la gente que no lo pudo ver vivido, que vivió al Oviedo siempre en categorías no profesionales y ahora profesional, pero segunda división, joder, que sepa, bueno, que la historia más reciente también es importante. Mira, yo cuando lo ideé, digo yo, este es un libro, yo creo que va a funcionar por 2 cosas, porque la nostalgia vende muchísimo la nostalgia, cualquier cosa que tengan de nostalgia, y en el caso del Oviedo, claro, lo que sigue aquella época es el barro,
entonces como que queda más engrandecido. Está todo muy exagerado, eso soy consciente, que seguramente Jokanovic no es el mejor centrocampista del mundo, pero para mí lo sigue siendo, porque al final la nostalgia te hace tenerlo. Y luego, también lo que dices tú, ¿no? La gente que no lo vivió, joder, que tener una guía, porque les habrán hablado sus padres, sus tíos, los amigos más mayores, con los que hayan vivido, joder, ¿quién era? Vale, sé que Carlos es un delantero, pero ¿cómo era? Entonces ahí te cuenta al dedillo lo que era Carlos y lo que significó para el Oviedo, Jokanovic, Prosinec y demás. Pero lo que estoy notando yo es que está funcionando mucho más el tema nostalgia que el de los nuevos. O sea, yo te diría que por el feedback que estoy recibiendo, el 80% de la gente que está comprando el libro son gente que ya lo vivió y que quiere volver a vivir, ¿sabes? Claro. Y luego me he encontrado también casos, ayer por ejemplo que tuve una firma de libros y me pasó 2 veces y ya me pasó más, de padres que les compran a sus hijos de 15 y 16 años el libro. Para que sepan lo que y que para que sepas, para que veas que es verdad lo que yo te contaba. Claro. Yo estar contando batallitos en casa, los padres, vale, papá, claro, no sé sí, qué. hombre, sí, claro. Y ayer, por ejemplo, me llegaron 2 con los hijos, con una niña de 14, 15 años y con otro chaval de 16 o algo así. El otro día con un niño de 12 años. Digo, igual para 12 años son muchas páginas. Y, bueno, para leer poco a poco. Y padres en plan, que lo leas porque ya verás lo que era el Oviedo, porque ahora os volvéis locos con que fichamos a Seoane de primera división, pero es que aquí fichábamos a gente del Madrid. Entonces, sí, la verdad que presta, porque ves que el padre que le presta de leerlo, claro, y que además que quiere meterle ese bicho a... Claro. Seguro que se lo contó, pero el guaje no lo cree. Claro, dirá, papá, ¿qué dirás? Bueno, hay muchos que uno me decía, dice, le tengo que poner vídeos en YouTube porque no me lo creía, que ganamos al Madrid al Barça. Claro. Pero de verdad, ¿pero cómo vamos a ganar al Madrid? Me imagino que les gustará creer hasta que jugamos con Madrid. Claro, dice, ¿será otro Madrid? Dice, no, que joder, el mismo que ahora. La portada. A mí la portada me encanta. Sí. Tenías muy clara que iba a ser esa portada. Tenía que ser Carlos, o sea, yo lo tenía clarísimo. Entonces, claro, resumir 13 temporadas en una imagen, o por ejemplo el título, no, es difícil, porque tú pasas de los primeros años de Miera y Irureta, que son una cosa, a la de estrellas internacionales que vienen después. Por el medio tienes a Tavares que te salva el equipo de milagro en la promoción. Fernando Vázquez que empieza... O sea, es muy difícil una imagen uniforme o un título uniforme. Entonces el mítico Oviedo me salió porque un día hablando con un amigo, no, estoy haciendo un libro del Oviedo, pero ¿de qué? No, de los años 90 y tal. Del mítico Oviedo. Digo, joder. Y ya quedó, porque luego englobar un concepto de los 13 años es muy difícil, y la imagen lo mismo. Entonces yo pensé, ¿quién puede ser el símbolo de los 13 años? Tiene que ser Carlos. O sea, tú puedes hablar de Prosi, pero Prosi es un año, o Jokanovic que son 2 años, Duboski lo que significó, Berto también hubiera sido, pero bueno, Berto luego acaba la historia como acaba. Es verdad que esto acaba en 2001 y entonces Berto es un héroe en todo el libro porque acaba en 2001 y no ocurre nada después del libro, ¿no? Corta ahí. Pero yo creo que si tú haces una encuesta, cada uno podemos tener nuestra predilección. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, que para mí Jokanovic era el jugador que más me gustaba, y cada uno, pues hay gente que dice a mí Prosi, a mí Duboski, pero si haces una encuesta objetivamente, yo creo que el mejor jugador, el jugador que más levanta el trasero es Carlos. Y luego esa imagen que es icónica, subido a la valla, que yo lo había visto a la gente de Culture Fans que lo tenían en camiseta, os hablé con Crespo, que tiene esos, además tiene los negativos de las fotos y tal, y digo, oye, hay que conseguir esta foto como sea, hablé con el editor y hay que conseguir la foto de Carlos porque Carlos en la valla es la número 1. Esa foto se está vendiendo muy bien. Sí. Vas ya con la segunda edición. Sí, ¿no? Está todavía quedan ejemplares de la primera edición. De aquí a Reyes es probable que se acaben. Y está una segunda edición en camino. En principio no llega para Reyes. Si alguien en los días que se acerca a Reyes va a comprar el libro y no hay, que lo reserve porque está asegurado que hay una segunda edición. Igual hay alguien que no lo puede tener para Reyes, pero bueno, esperemos que aguante toda la primera edición hasta Reyes y la segunda edición ya para después de Reyes para quien quiera seguir comprando. ¿Tu primer libro, esperabas esta acogida? Un poco sí, ¿no? Por la temática. Yo tenía la idea de que un libro nostálgico del Oviedo y luego hay un factor más, digamos, material, que es que nosotros en el periódico tenemos programas que vemos la gente lo que lee, ¿sabes? Yo los 2 artículos de hoy entro en el ordenador y sé cuántas personas lo están leyendo, el tiempo de estancia en página y demás, y es una cosa que además que estás viciado, que lo tengo en el móvil y que de a poco lo estás viendo, joder, este tema funcionó, este tema no. Un día, siempre lo digo, hice una entrevista a Abel Xavier. Abel Xavier es un tío que estuvo 2 años aquí, que bueno, que fue muy llamativo, pero al peso la historia del Oviedo tampoco significa gran cosa, pero bueno, fue un tío peculiar y llamativo. Hice una entrevista a Abel Xavier sin ningún enganche con la actualidad ni nada, simplemente porque, bueno, este va a funcionar seguro. Bueno, se salió en web, o sea, veías pinchazos y si un día tienes que llegar a 9.000 pinchazos únicos, pues solo Abel Xavier llegaba a 7.000 o algo así. Entonces eso fue la confirmación de una sospecha que tenía, que era que todo lo noventero se lee. Y cada vez que sale un reportaje de los años 90 y tal, mis amigos me escriben, joder, esto me acuerdo yo de verlo, de no sé qué, no sé cuándo. Entonces, con esos datos yo sabía que el libro iba a funcionar. Ahora, que la primera edición se iba a acabar en 3 semanas, pues claro, no llega. Era la perspectiva más optimista posible. Luego es verdad que cuando lo presentamos en la Nueva España, que yo digo, bueno, yo creo que vendrá gente, porque bueno, viene Javo,
viene Carlos y tal, pero claro, cuando ves que está la sala llena, que hay gente de pie y demás, dices, cuidado, que esto parece que va a funcionar. Pita, Claro. esto va a pitar. Y luego funcionó muy bien, que yo me imaginé que podía ser así, pero no está a ese extremo, el tema de regalo. O sea, se está utilizando muchísimo de regalo. Además, te coincide ahora con Navidad. Claro, bueno, eso está estudiado, claro. Yo dije, joder, si hay que sacar este libro. Luego, ten en cuenta que hay mucha gente que no es lector habitual de libros, pero la temática deportiva le va a llamar, ¿sabes? Y luego, eso, el regalo, yo hay gente que me llega a la firma del libro con 3 ejemplares. Este es para un amigo, este para mi tío y este para mi abuelo, tal. Mucho, por ejemplo, muchos regalos a abuelos y tal. Entonces, eso, digo, puede ser una ventaja, pero no esperaba que hasta ese punto fuera tan regalable, ¿no? Que al final, mira, eso también te ayuda. Cogiste una temática muy buena, Sí. Cogiste, bueno, a ver, evidentemente al Oviedo, claro, que vende, claro, ya solo por el hecho de ser Oviedo, ¿no? Pero eso, lo que dices tú, el mítico Oviedo de esa época, yo creo que los que tuvimos la suerte de vivirlo, claro, es muy bonito poder volver a recordarlo y poder enseñarlo a quien no lo vivió. Y luego que te ves tú de pequeño, Claro, te ves tú de joven. claro. Entonces es una época que para mucha gente fue feliz, o eso, yo me veo con 10, 11 años a la valla aquella del Tartiere que había, la verde horrible, la que se sube Carlos en la portada, que tú lo cuentas hoy en día, no, los estadios tenían vallas, no, una salvajada y te puede pasar cualquier vez, de hecho pasó muchas veces, ¿no? Vamos, o avalancha que... Claro. Recuerdo que esa valla al final se quitó. Sí, en la última época ya se quitó. Pero yo cuando empiezo, claro, nosotros yo me acuerdo que en la Fresneda teníamos a Iñaki Arta de entrenador y se jugaba el torneo de fútbol base, que se jugaba allí en las Ursulinas. Y al acabar el Oviedo siempre repartía entradas por ahí, entonces el entrenador nos daba. Entonces íbamos con las entradas de fútbol base y nos poníamos siempre, digamos, en ese lateral, que yo, cuando la gente dice, ¿cuál es tu primer recuerdo del Tartiere? Y la gente te dice, yo el partido, no sé qué, no sé qué. Yo solo me acuerdo de ir ahí a meterte con los suplentes del equipo contrario, porque estabas en la valla, se ponían a calentar, entonces, paquete, tal, claro, eran insultos de niño de 8 o 9 años, pero nosotros nuestra misión era ir allí a estar a todo, menos a lo que es el juego, estabas a la risa, al jolgorio y tal, y a meterte con los suplentes del equipo contrario y a ver si podías tocar un poco las narices. Yo sigo diciendo, a mí me da muchísima pena que el campo no es el que era. Ya. Mira, y eso que ahora ha mejorado, porque ya solo con el cambio de asientos es un cambio radical. Sí, porque ahora lo tienes azul, antes claro, era gris. Es que antes era horroroso. Luego, eso, no te acompaña el césped, no te acompaña lo frío que es la zona, no hay nada. Tío, no hay nada pero luego te viene gente de fuera, de los periodistas de otros equipos y tal, y te dicen, joder, tenéis un estadio bien guapo, porque la verdad que en tele queda aparente, y es verdad que cuando aprieta, Tartiere. Sí, O sea, segundas partes, el otro día contra el Elche, cuando es remontada y tal, la gente, aunque haya 13.000, 14.000 los días que no hay mucha gente, sí se nota. Pero es verdad que le falta algo, ¿no? Y además, los que viviste la otra época, ¿no? Como que le falta la parte de... Estaba mucho encima. Más calentín. Es como cuando se hicieron, a Noeta, por ejemplo, cuando se hace, ¿no? Que poner la claro, de atletismo. Sí, estabas demasiado mucho, claro, pasabas de Atocha a Noeta. Que estaba encima. Claro. Pero mira, por ejemplo, ahora en Pachuca sí que han centrado mucho el foco, aparte de la ciudad deportiva, que es básica, pero parecía que no había una demanda muy grande de mejorar el estadio y ellos lo tuvieron claro desde el principio. Y además ver los estadios en México son mucho más fríos, bastante más feos, y yo creo que ellos dicen, joder, tenemos un señor estadio de 30.000 espectadores, vamos a mejorarlo, y este año te cambiaron iluminación. Claro. La iluminación, los marcadores. Claro. Bueno, que dicen siempre la experiencia, ¿no? Que no sea solo ir 90 minutos y marchar a casa. Pero por lo menos te acompaña. Pero ya te digo, hay que hacerle mucho. No, y luego el entorno, claro. Si tuvieras los bajos, un par de restaurantes, un bar para la previa de los partidos y tal, yo creo que eso mejoraba la asistencia seguro. El ejemplo es cuando es el aniversario, sí, se monta la carpa con el ambiente que se genera ahí. Yo no te voy a decir que todos los domingos se haga un mini aniversario, ¿no? Pero sí es verdad que alrededor pero del entorno... yo que voy a todos los estadios de enviado especial siempre, el de Albacete tiene un bar que funciona de narices, la Ponferradina tiene un bar que está pum, 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 pum generando y hay gente, si el partido se juega a las 5 de la tarde, a las 3, van a comer, comen unos pinchos, toman unas cervezas, llegan luego del revés al partido, pero lo pasan pipa. La típica previa de todo el mundo, que bueno, la gente... Yo te diría que el 80% de los estadios eso lo tienen. Bueno, el mismo Molinón, en los bajos del Molinón te lo revitaliza mucho más, pero el Tartiere no tiene eso. Y entonces tú ir al partido del Oviedo es un acto de fe, de decir, quiero ir a sufrir con el Oviedo, pero nada más, ¿sabes? Tú estás en Ponferrada y dices, vas a ir al fútbol, claro, me llevo a los chavales, tomamos ahí un bocadillo antes, tienes previa, estás al lado vas dando un paseo, esto, pues, ya, si vienes de fuera no tienes dónde aparcar, es frío, solo vas a los 90 minutos del partido y volver, aglomeraciones para salir, entonces todas esas cosas te lastran y hacen que la afluencia no sea tan alta como el número de abonados, por ejemplo. 20.000 abonados. Y te van 14.000 o 15.000. 13.000, 12.000. Claro, es que muchísima gente no va a poder ir por eso, por las incomodidades que tiene el campo. Porque no resulta atractivo, ¿no? Ahí también hay una cosa que yo hablándolo con gente de fuera les llama mucho la atención y yo creo que pasa en Asturias, porque yo creo que en el Sporting pasa también, que la gente del Oviedo es muy de lucir número de socio, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, de mi grupo de amigos del colegio,
pues de 10 de toda la vida, igual hay 6 fuera y los 6 son socios y no van a un partido. Igual vienen 2 al año. Clínica Dental Naves. Somos especialistas en todo tipo de tratamiento dental para niños y adultos. Odontología en general, implantes, prótesis dentales, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, blanqueamientos. Nos puedes encontrar en calle Adelantado de la Florida 1, Oviedo, o en el teléfono 984 18 98 57. Clínica Dental Naves, a la vanguardia de la odontología. Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las Terrazas del Peri. Cierres metálicos Riestra, expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares, financiación en 6 meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra, carretera de Serín junto a la Zalia, 985 30 85 70 o gruporriestra.es. Somos 501 y somos tu agencia de publicidad tanto online como offline. ¿Necesitas una página web, una tienda online, un posicionamiento de marca, una renovación de tu imagen corporativa, una gestión integral de tus redes sociales, un anuncio en prensa, radio o televisión, una valla publicitaria, una campaña de mailing? Nos adaptamos a tus necesidades y hacemos un marketing para todos combinando lo tradicional con lo digital. Somos 501 y somos tu empresa de eventos. ¿Tienes un evento y necesitas una gestión integral del mismo? Te ofrecemos la ejecución llave en mano, catering, iluminación, mobiliario, música en directo, DJ, animación infantil, castillos hinchables y un largo etcétera de propuestas para hacer de tu celebración un acontecimiento único. Visita nuestra web www.501.es o contacta con nosotros en el 606 38 23 67. La publicidad de tu negocio y la gestión de tus eventos, nuestro trabajo. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 85 escarizadas habitaciones, 35 de ellas con vistas al mar, en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. La finca Sidrería Agrobar, emplazada en Gascona, el Boulevard de la Sidra. Es un bar donde tradición e innovación se unen en una perfecta simbiosis con el ánimo de destacar lo más importante de cualquier plato o bebida, el productor. Encuéntranos en la calle Gascona 4 Bajo o en el teléfono 985 218 234. La finca, tu mejor elección de sidrería en Oviedo. Ay, niña, a ver, ¿de dónde sacas la gracia? Y el equipo hace esta racha brutal con 9 10 bajas. Eso es muy importante, sobre todo el papel de Carrión, ¿no? Porque, y además me consta que lo que dice públicamente es lo mismo que hace en el ámbito privado, y hay un ejemplo que ponen siempre, yo creo que lo llegó a decir también en rueda de prensa, y que lo repite mucho, dice, yo no me puedo quejar de las lesiones porque también es una oportunidad para ver a jugadores, y pone el ejemplo de Masca. Dice, yo Masca no tenía confianza en él. Llegan las lesiones, lo pongo y me hace un rendimiento brutal.
Dice, pues el hecho de tener a todos enchufados y que haya más soluciones también habla muy bien de la gestión de Carrión y de la configuración de la plantilla, que al final tienes soluciones para todo. Lo esperado que es que no haya 9 lesionados todas las jornadas. Joder, con que tengas 2 o 3, ya simplemente con eso es un paso de mejora. Sí, imagínate que además que vuelve Millán a buen nivel, Tarim que tardará un poco más. Al final, joder, estamos hablando de un equipo mejorado, con Dubasín, con los lesionados, con banquillo y con opciones, recursos para y con desatascar partidos. Y que juega muy bien al fútbol, que eso también hay que resaltarlo. Es que es verdad, llevábamos muchísimos años que íbamos al Tarquero, veíamos los partidos de fuera. Y... Yo te diría que desde 2015 del ascenso es el primer año que juega al fútbol. Hubo una parte de Gea que la verdad que era atractivo porque jugaba de una forma bastante vertiginosa, pero no era... Claro, incluso con Anquela hubo partes que te identificabas mucho, luego con Hierro era más pesado todo, con Ciganda... Había una... A mí Ciganda, fíjate que la temporada que más me gustó futbolísticamente fue la segunda, que quedó en mitad de tabla, pero hizo partidos en Tenerife y en Zaragoza, pero también eso, al espacio, saliendo a la contra y tal. Pero un equipo que inicie desde atrás, que juegue, que apueste por el balón y tal, claro, es la primera vez en muchísimos años, desde 2015 seguro. Muchísimos años y que no es lo habitual en segunda división. No. Lo habitual en segunda división es marcar un gol, Sí. Lo que decía un poco el míster anterior, ¿no? Bueno, una o dos vamos a tenerla. Claro. Si metemos una o dos Sí, y sí. guardamos el tal. Era muy Cervera. Sí, en los últimos años siempre sacas algún ejemplo concreto. Las Palmas, por ejemplo, jugó muy bien el año pasado. El Andorra lo intenta, pero a veces es muy redundante también. Y luego me gusta también de Carrión que él, digamos que no es una posesión de estas demagógica, de tenerla por tener. El día que no está bien el equipo, o sea, que el equipo tiene el balón, pero sin nada, en Andúba es el primero que lo critica. Y de Andúba vienes al siguiente partido que es contra el Español, con bajas y todo, y es mucho más directo al equipo. Y él, en la última entrevista que le hicimos, lo dijo. Dice, no, a mí cuando me gusta es cuando el equipo es directo. Dice, yo atraigo al rival teniéndola, pero luego tengo que ser directo. Tengo que llegar, centros, y luego ves datos además, y ya le pasó en Cartagena, que es de los equipos que más centra al área. Entonces, un equipo de tenerlas y de combinar, pero luego hay que poner centros y hay que llegar y acumular gente a la llegada. Y eso sí llama la atención, claro. Obviamente, la verdad que sí. Nacho, muchísimas gracias, enhorabuena Nada, por el tío. libro, Muchas gracias. que las ventas sigan también, que esta segunda edición sea un éxito, llegue una tercera, una cuarta, lo que sea, y que no sea el único libro. Bueno, a ver, eso hay que estudiarlo, pero la experiencia fue bonita. Evidentemente son años de, Claro. de trabajo. No, pero la experiencia fue bonita y yo estoy seguro Pero el que resultado es bueno. en el futuro habrá algo más y en clave periodista seguramente. Segurísimo. Muchísimas gracias. Nada, tío. Y hasta aquí este Master Goal de hoy. Ya volveremos el año que viene. Muchísimas gracias, muy buenas noches y feliz año.